documental hablaremos sobre la historia y evolución de la informática, desde los primeros mecanismos rústicos que fueron hechos para contar hasta nuestra actualidad. La historia de la informática es muy interesante, ya que muestra cómo el hombre logra producir las primeras herramientas para registrar los acontecimientos diarios desde el inicio de la civilización, cuando grupos empezaron a formar naciones y el comercio era ya medio de vida. La palabra informática surge de la unión de otras dos, información y automática. Estas dos pueden dar el resumen perfecto de lo que es esta ciencia. Trata la información, la almacena, la organiza y la transmite mediante el uso de máquinas. La perfección y velocidad de los ordenadores que manejamos hoy en día han hecho olvidar con facilidad los orígenes. Sin embargo, para llegar al cerebro electrónico hubo que saber contar primero con los 10 dedos. El primer instrumento que se conoce capaz de resolver operaciones aritméticas de sumas y restas es el ábaco, que fue utilizado por diversas ocasiones por varias civilizaciones. El origen e historia del ábaco se remonta a miles de años atrás. El ábaco ha sido utilizado en diferentes formas, siendo difícil determinar su origen exacto, pero al menos tiene 3000 años de antigüedad. El ábaco es considerado el dispositivo más antiguo utilizado para realizar operaciones aritméticas. Según algunas fuentes, el ábaco se originó en Babilonia, donde había que contar a los soldados al pasar a través de un paso estrecho. Generación cero. Fue el inicio de la revolución de los ordenadores. En 1550, John Napier, barón de Merchiston, fue un matemático escocés reconocido por ser el primero en definir los logaritmos. Inventó los huesos o rodillos Napier. Con este mecanismo era posible multiplicar y dividir. También hizo común el uso del punto decimal en las operaciones aritméticas. Hablaremos sobre los primeros pioneros y sus dispositivos de cálculo que revolucionaron el mundo de las computadoras. En 1623, Blaise Pascal, quien fue un matemático, físico, filósofo cristiano y escritor francés, contribuyó al invento de calculadoras mecánicas y aportes a la teoría de la probabilidad. También inventó una sumadora cuando tenía 20 años de edad y tenía como base el sistema del ábaco. En 1625, Samuel Morland fue un notable académico inglés, además de diplomático, espía, matemático e inventor. Este señor inventó un aparato para calcular llamado aritmómetro. En 1646, Gottfried Wilhelm Leibniz fue un filósofo, teólogo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán. Construyó una máquina de multiplicar. La máquina tenía dos contadores, uno ejecutaba sumas y el otro indicaba cuándo detenerse. 1801, Joseph Marie Jacquard fue un tejedor y comerciante francés, conocido por crear el primer telar programable con tarjetas perforadas. También invención suya, el telar de Jacquard. En 1822, Charles Babbage fue un matemático científico de la computación británico. Diseñó y parcialmente implementó una máquina para calcular de diferencias mecánicas para calcular las tablas de números. También diseñó, pero nunca construyó, la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora. Por eso se le considera el padre del ordenador. Augusta Ada King, condesa de Lovelace, fue una matemática y escritora británica cuya fama le viene principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores. 1887, Dor Eugen Feld fue inventor e industrial y es conocido por haber inventado su propio comptómetro, el cual fue la primera calculadora que se operaba con solo presionar teclas en vez de, por ejemplo, deslizar ruedas. 1890, Hermann Hollerith
Fue un inventor que desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para ayudar en el resumen de la información y más tarde la contabilidad. Fue el fundador de la compañía de máquinas de tabulación que se fusionaron en 1911 con otras 3 compañías para formar una quinta parte de la empresa, la Informatic Tabulating Recording Company, más tarde llamada International Business Machines, IBM. Las tarjetas perforadas es una lámina de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora. Actualmente las tarjetas perforadas han sido reemplazadas por medios magnéticos y ópticos de ingreso de información. Sin embargo, muchos de los dispositivos de almacenamiento actuales, como por ejemplo el CD-ROM, también se basa en un método similar usado por las tarjetas perforadas, aunque por supuesto los tamaños, velocidades de acceso y capacidad de los medios actuales no admiten comparación con los antiguos medios. 1910, Alan Turing fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultradistancia. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. La máquina de Turing formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Church-Turing en 1936. En 1934, Howard Aiken fue un ingeniero estadounidense pionero en el campo de la informática e ingeniero principal tras el proyecto que dio lugar a la serie de ordenadores MARC, donde es la aparición de las primeras computadoras. Empezando con el autor, uno de los primeros precursores, que fue John Ambrose Fleming, que fue un físico e ingeniero británico considerado como uno de los precursores. El 16 de noviembre de 1904 registró la patente de su invento, válvula termoiónica, usando el efecto Edison, que éste había descubierto en 1883. Un año después, patentó la válvula Fleming. John Fleming fue un físico e ingeniero británico, considerado como uno de los precursores de la electrónica. El 16 de noviembre de 1904 registró la patente de su invento, válvula termoiónica, usando el efecto Edison, que éste había descubierto en 1883. Un año después, patentó la válvula Fleming. En 1944, las máquinas electromecánicas perfectamente comparables a las que seguidamente realizaron IBM y la Universidad de Harvard en Estados Unidos. 1945, John Presper Ecker fue un ingeniero eléctrico estadounidense y pionero de la informática. En conjunto con John William Mauchly, que fue un físico estadounidense, construyeron ENIAC, el primer programa y el primer ordenador digital electrónico de propósito general, así como ENVAC, el ENVINAC, el UNIVAC, el primer ordenador comercial hecho en los Estados Unidos. Posteriormente, John von Neumann, que fue consejero de Ecker y Mauchly, escribió un ensayo relacionado con los ordenadores. Fue uno de los matemáticos más importantes de la historia moderna, cuyo legado incluye, entre otras aportaciones, la arquitectura de computadores y las máquinas autorreplicantes. Su principal característica es que poseía memoria fotográfica. 1952, Grace Murray Hopper fue una científica de la computación y militar estadounidense con grado de contraalmirante. Es pionera en el mundo de las ciencias de la computación y fue la primera programadora que utilizó el Mark I. Entre las décadas de los 50 y 60, desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, así como también propició métodos de validación. Segunda generación fue ahora sustituida por la era del transistor. Un transistor es un componente que tiene básicamente 2 funciones: dejar pasar o cortar señales eléctricas a partir de una señal de mando, el interruptor,
Funciona como un elemento amplificador de señal. Una generación donde la gran innovación que fue el circuito integrado. En 1969, el circuito integrado, que es una pastilla o chip muy delgado en el que se encuentra una gran cantidad de enormes dispositivos microelectrónicos interactuados. En 1970, Marcian Edward Ted Hogg, inventor del microprocesador que contribuyó con la idea de la arquitectura en 1969, que entró en Intel en 1962. 1970, Marcian Edward Ted Hogg, inventor del microprocesador que contribuyó con la idea de arquitectura en 1969, entró en Intel en 1968. (1973) Xerox PARC es una empresa de investigación y desarrollo propiedad de Xerox Corporation, con sede en Palo Alto, California, Estados Unidos. Fue fundado en 1970 inicialmente como una división de investigación. Desde entonces ha sido reconocida mundialmente por sus contribuciones e importantes desarrollos en la industria de hardware y software, siendo el creador de algunos de los estándares actuales más comúnmente usados. Cuarta generación. Xerox PARC ha sido responsable por desarrollos bien conocidos e importantes, tales como el Alto, que tenía un ratón con una intercepción gráfica, la impresión por láser, el estándar Ethernet, el moderno computador personal, la interfaz gráfica de usuario, la metáfora de escritorio, la programación orientada a objetos, la computación ubicua, aplicaciones de silicio amorfo. Microsoft Corporation es una empresa multinacional de origen estadounidense fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen, dedicada al sector de software y hardware. Tiene una sede en Redmond, Washington, Estados Unidos.
1976 se fundó Apple por Steve Jobs y Steve Wozniak, donde empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garage de Palo Alto y lo llamaron Apple I. Posteriormente, en ese año aparecieron los primeros kits de cubierta popular Altair 8800, hecho por Henry Edward Roberts. En 1977, Apple introdujo el Apple II, un ordenador independiente y un teclado con la adición de un monitor Drive para un disquete de un ordenador personal. En 1981, IBM introdujo su versión de un aparato ordenador personal, PC. En 1982, la IBM decidió utilizar Microsoft, conocido como PC-2. En 1984, Apple introdujo su versión del ordenador Macintosh. Este se hizo con la finalidad de ser de fácil uso. Se caracteriza por el desarrollo de las microcomputadoras personales, inteligencia artificial, robótica, sistemas expertos y redes de comunicaciones.
La sexta generación se caracteriza por el crecimiento de redes de área mundial, la tecnología del futuro, realidad virtual, laptops PDA, redes inalámbricas y sistemas expertos. En conclusión, podemos decir que la tecnología ha avanzado mucho en estos últimos 30 años, tanto que se ha digitalizado la información. Como objetivo teníamos en este documental resaltar a los principales precursores que influyeron mucho en la informática. Somos alumnas del TCU Química Área Industrial de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Nuestro asesor o profesor es el ingeniero Luis Sosa Castro. Les agradecemos que hayan visitado este video, este documental, y esperamos que les haya servido toda la información que fue recaudada con mucha precisión. Gracias.